¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con una serie de videos. Estos videos van a ser más que nada para aquellos que estén iniciando ahora sí que en como en este mundo del sketch, de los trazos, un poco más de conceptos, de ideas, todo esto. O incluso, bueno, pues para arquitectos estudiantes que están por ahí como pensativos, ¿no? En quizás realizar o quizás mejorar este tipo de temas. Voy a comenzar yo con una serie de videos básicos. En este caso vamos a iniciar con unos ejercicios de soltura. Estos ejercicios de soltura son más que nada para que ustedes a mano alzada puedan tener un poco más de control o puedan tener como tal el control total de la mano de los trazos para que los bosquejos, las ideas, los conceptos, bueno, pues queden bien representados, ¿vale? En este caso, bueno, pues yo voy a estar usando papel blanco, voy a estar usando una pluma de estas de punto fino, estaré utilizando uno de estos estabilo, un estilógrafo estabilo, estaré utilizando también un Sharpie y estaré utilizando, en este caso, bueno, pues un Charpak naranja, ¿no? Pueden utilizar el color de su preferencia. Yo he utilizado este porque es el que tengo disponible en este momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo iniciamos este tipo de ejercicios de soltura? Antes que nada, bueno, es importante que tengan ustedes como tal de alguna forma una cierta disposición, en este caso, bueno, pues a empezar a soltar la mano, ¿vale? Y más que nada que tengan la apertura quizás a no equivocarse o a no ser tan críticos con ustedes mismos en el momento de equivocarse, ¿vale? Antes que nada, bueno, en mi hoja yo ya aquí tengo mi límite dibujado. Voy a iniciar yo con esta hoja trazando un pequeño margen. En este caso, bueno, pues el margen puede ser de más o menos 1 centímetro, medio centímetro al tanteo, ¿vale? En este caso, bueno, es importante, si lo están haciendo a mano alzada, que tengan como tal nuevamente, ¿no? Esta apertura a poder equivocarse, ¿vale? Y en este primer ejercicio lo que voy a hacer yo va a ser trazar una línea de forma horizontal, un poco abajo de la hoja, en este caso quizás si lo quieren ver en proporción, quizás a 1/4 de mi hoja, este es 1/2, este viene siendo 1/4, 1/4 de mi hoja de la mejor manera posible, ¿vale? Voy a trazar yo, en este caso, líneas verticales de un solo trazo y de arriba hacia abajo para que vaya siendo yo una retícula. Esta línea que yo tracé aquí la voy a trazar en puntos para que no se me pierda más adelante y va a cumplir una función, en este caso, bueno, pues como línea de horizonte, ¿no? En este curso para principiantes vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando un poco después con otros videos cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, continuamos con las líneas verticales. Procuren que sean a un solo trazo lo más derechito que se puedan. Si se equivocan, bueno, pues tratar de corregir esa línea 2 o 3 veces incluso, no más, porque si no se llega a empastar bastante el dibujo o como tal la lámina y bueno, pues más adelante puede causar problemas, ¿vale? Y en este caso, bueno, plantear líneas de la misma forma en sentido horizontal para hacer una retícula. Esta retícula, bueno, pues es de apoyo. Y en este ejercicio vamos a ver cosas que de alguna forma tienen que tener presentes ya para el momento o incluso antes de empezar a hacer bosquejos, ideas y todo esto, ¿vale? Si se dan cuenta, la primera característica que estoy teniendo aquí es que las líneas, en este caso como estoy usando una pluma, no están trazadas como tal con tanta fuerza. Entonces, punto número 1, hay que procurar medir la presión de la línea al momento de empezar a trazar. Procuren hacer líneas muy suaves para que no se empaste la retícula o la lámina y no quede tan saturada, ¿vale? Ahora, punto número 2, pierdan este miedo a trazar líneas de un solo trazo, ¿no? Si quedan, como nuevamente les comentaba, ¿no? Si quedan un poco chuecas, bueno, pues tratar de corregirlas, ¿vale? Después de esto, o bueno, teniendo este punto inicial aclarado, voy a colocar en esta retícula un punto
en esta línea que va a funcionar como línea de horizonte. Nuevamente, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cómo funciona cada uno de estos elementos. Voy a colocar un punto, puede ser en el centro o puede ser en el exterior de alguna de esta parte, ¿no? De esta línea. En este caso, bueno, pues yo la voy a colocar al centro y va a funcionar como punto de fuga, ¿no? Punto de fuga ahí al centro, ¿vale? En este punto de fuga, o a partir de este punto de fuga, voy a trazar líneas hacia el exterior de la hoja, nuevamente, a un solo trazo, lo más derechito que se pueda, y midiendo la presión de este trazo, ¿no? En este caso, como es pluma, hay que tener presente que si yo recargo quizás un poco más la pluma, puede empastar o puede hacer más grueso, ¿no? El trazo como tal. Y nuevamente, entonces hacia arriba, a un solo trazo, lo más derechito que se puedan, y que llegue incluso hasta el margen, ¿no? de la hoja. En este caso, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de esta forma. Así y así, ¿vale? Ahora, ¿esto qué función tiene? Bueno, primero, como tal, ir soltando como tal la mano, ¿no? Ir calentando como tal la mano para no empezar a trazar así como desde el inicio. Y segundo, bueno, pues ir como tal ejercitando, ¿no? Este tipo de trazos un poco más rectos, más suaves, y que vayan midiendo ustedes la intensidad de los trazos, ¿vale? Entonces, hay que destacar 3 cosas importantes. Uno, la dirección de la línea. Siempre procurar que sea una sola dirección. Voy a colocar aquí en este caso con este plumón esta flechita para que lo tengan presente. Procurar que sea a una sola dirección, de esta forma. Procurar que sea a un solo trazo como tal. Si yo parto de aquí, que sea a un solo trazo. Y procurar que sea lo más derechito que se pueda, ¿no? Para que vayan midiendo como tal, ahora sí que estos tres aspectos, ¿no? Si se van un poco chueco, procuren corregir, o incluso hay algunas técnicas que son como estas, como bueno, que como tal la línea va temblando, que van haciendo esto, pero que como tal siguen una misma, ahora sí que una misma dirección, ¿vale? Y por último, bueno, nuevamente, ¿no? La presión del instrumento que estén trabajando, en este caso es pluma. Estoy midiendo como tal la presión para que no se empaste el dibujo, ¿vale? Posterior a tener la primera retícula o como tal esta primera plantilla, voy a proceder yo a encontrar volúmenes en el espacio. Estos volúmenes pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrados, pueden ser planos, siempre y cuando respete yo la retícula. No trazar sobre como tal la retícula, sino respetando como tal la dirección de esta misma plantilla, ¿vale? Por ejemplo, voy a trazar un cuadrado aquí, una superficie cuadrada, de este modo. Aquí ya imprimo un poco más de presión a mi pluma para que destaque como tal ese elemento. Y después de plantear o plasmar yo mi primera superficie, voy a proyectar hacia el punto de fuga, hacia aquí, hacia adentro, para encontrar las superficies restantes, que en este caso es esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Lo más que yo procuro trazar sobre estas líneas son 2 o 3 veces como tal la línea, para que también no se llene, ¿no? Hay de líneas ahí extras, ¿vale? Voy a encontrar, por ejemplo, aquí yo un plano o una superficie más plana, y le voy a dar nuevamente, ¿no? Hacia la fuga, y hacia la fuga, para encontrar el cierre. En este caso, bueno, si se dan cuenta, yo me estoy apoyando de las líneas de la retícula para trazar estos volúmenes, ¿no? Voy a trazar otro quizás aquí más al centro, o que abarque como tal arriba de la línea de horizonte que estoy trabajando, y abajo, que esté un poco más como plantada. Y nuevamente, ¿no? De aquí hacia el punto de fuga, y de aquí hacia el punto de fuga para encontrar la cara posterior, que viene siendo esta. Viene siendo este volumen, viene siendo ¿vale? Así como tal las pueden ir encontrando
el número, en este caso, bueno, pues que ustedes necesiten o decidan o les quepan. ¿Para qué? Para que vayan encontrando formas, primero en el espacio, y para que vayan viendo también, esto yo lo uso o lo utilizo como un quizás diccionario o como elementos ahí que tengo guardados como tal, como en la mente, para ir viendo, por ejemplo, vistas, para ir viendo, por ejemplo, proporciones, para ir viendo, por ejemplo, distribuciones o acomodos o composiciones, ¿vale? No necesariamente tiene que llevar un orden, es como ustedes vayan viendo que les va agradando, ¿no? Por ejemplo, aquí otra voy a colocar otra en la parte de abajo, que esta viene aquí abajo, y nuevamente, ¿no? Cerrar a los puntos de fuga. Nuevamente, ¿no? Con la recomendación, a una sola línea, lo más derechito que se pueda, y ahora sí midiendo la presión un poco más para tener como tal la figura más definida, ¿vale? Entonces, nuevamente no pueden encontrar las figuras que quieran, las formas que gusten. Estos ejercicios son únicamente de soltura, ¿vale? Ahora, teniendo estos ejercicios o estas formas como tal, estas superficies o estos volúmenes como los quieran llamar, vamos a trazar dentro de ellos texturas, o ashurados, ¿no? Como se le conoce en arquitectura. Un ashurado, bueno, pues puede ser líneas verticales, en este caso líneas de este tipo, líneas verticales, o incluso, bueno, pues líneas horizontales, ¿no? En este caso, nuevamente, no me estoy apoyando de la retícula en horizontal y en vertical que estoy trazando previamente de esta forma. Si yo quiero trazar verticales, horizontales, perdón, hacia el punto de fuga, bueno, pues procurar que todas las horizontales vayan a ese punto de fuga, ¿no? De esta forma. ¿Para qué? Para que no se vea tan distorsionada, ¿no? Esta retícula o esta textura de este lado, ¿vale? Voy a ir trazando también, por ejemplo, unas texturas que yo suelo utilizar mucho, que son círculos, que son como entramados circulares de esta forma. Y lo importante en estos ejercicios, cuando están trazando ustedes ya como tal en la retícula, es en iniciar el trazo de golpe con la pluma o con el lápiz o con la herramienta que estén trabajando, y no soltarlo hasta que acaben como tal la superficie. Esto para que, bueno, pues nuevamente, ¿no? Para ir ejercitando la mano y para ir soltando como tal pues sí, como tal los movimientos, ¿no? Voy a darle aquí otra textura, una que suelo utilizar bastante, que es como un entramado como en moño, de esta forma. Esto lo suelo utilizar, perdón, para concreto o para cielos o para vegetación, para que se vea un poco más entramado, pero no se vea tan saturado, ¿vale? Otro que suelo utilizar mucho o que se suele utilizar bastante son estos entramados que son como coloreados o que son a un solo trazo o como en diagonales. Puede ser en diagonales en este sentido o en diagonales en el otro sentido. O incluso este mismo entramado, pero línea por línea, de esta forma. Hay varias formas, ¿no? de como tal de trazarlos. Yo suelo utilizar este que es en un solo golpe o línea por línea como tal, ¿vale? De esta forma. Entonces, bueno, pues podemos rellenar también este. Vamos a rellenar también este para que se haga, por ejemplo, el mismo entramado. Voy a hacer el entramado en dirección a este punto de fuga para que parezca quizás... Aquí, por ejemplo, si ven, lo único que haces es corregir, ¿no? Lo único que hacemos es corregir esa línea para que no se vaya tan chueca. Y voy a hacer un tipo de entramado como si fuera una textura de piezas, ¿no? Como si fuera un despiece quizás, aquí de esta forma. De esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma, ¿vale? Y nuevamente, ¿no? Este puede ser un entramado quizás en el sentido diagonal desde aquí hacia afuera. Que eso es lo que también se suele hacer para dar un poco más de profundidad, ¿no? De aquí, de iniciar de las orillas y hacia afuera, de esta forma. Así, ¿no?
Voy a integrar quizás aquí otro volumen. Les comento, ¿no? Este ejercicio es de soltura, como tal no tiene un orden específico. Incluso nos puede ayudar para ir haciendo o ir teniendo, pues sí, como tal, ideas un poco más claras, ¿no? De quizás algunas composiciones. Por ejemplo, aquí yo con este elemento que tengo aquí y este elemento que tengo aquí, que es un plano, podría yo colocar en este caso una capa o un papel transparente e iniciar la composición sobre estos dos elementos, o incluso sobre este y este, o incluso sobre este y este, ¿no? Aunque sean sólidos, nada más ir jugando con estas composiciones, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, aquí voy a plantear otro aquí, en este caso más abajo, de esta forma. Pueden ir haciendo en los volúmenes que vayan encontrando transformaciones. En este caso, bueno, por ejemplo, este volumen que está sólido, le puedo hacer una cara superior, nuevamente, ¿no? Apoyándome de la retícula, y en el punto de fuga, en este caso que solo es uno, y a ir haciendo transformaciones, ¿no? Por ejemplo, si ven este cacho o este pedacito que está aquí, es como si fuera un vacío, ¿no? Ya le quité ese elemento. Y nuevamente, ¿no? Podemos colocar las tramas aquí para que se vea como tal que está vacío, ¿no? O que lo cortamos de esta forma. Entonces, la idea es que vayan trazando, inicialmente, bueno, pues a soltar la mano, que vayan trazando texturas como tal, ahora en perspectiva. En este caso, bueno, pues ya en perspectiva, procuren, bueno, yo no soy tan fan de hacer estos ejercicios en 2D o en estas como plantillas que van así, sino ya más en perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que realmente se va a trabajar como tal es en perspectiva, ¿no? En caso, bueno, pues de que quieran hacer quizás alguna representación de planos o volúmenes en planta, todo esto, sí les recomendaría que lo trazaran en 2D. Si lo quieren ver más en perspectiva, bueno, pues se lo recomiendo que lo tracen en perspectiva, ¿vale? Vayan trazando entonces formas, vayan haciendo transformaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver si cabe otra. Aquí, por ejemplo, cabe una más, un volumen más. Y nuevamente, ¿no? A un solo trazo, a una sola línea, lo más derechito que se pueda, e ir remarcando como tal el volumen. Si yo, por ejemplo, aquí quisiera hacer un triángulo, imaginémonos esta superficie como un cuadrado, de esta forma. Voy a unir esta línea, que es esta, y esta línea, que es esta, y voy a cruzar una diagonal. En este caso, bueno, cruzo la diagonal, y ahora ya tengo un triángulo, ¿no? Nuevamente, no le voy a hacer aquí el asurado para que se vea un poco mejor. De esta forma. Y ya hice esa transformación, ¿no? Es ahí un triángulo, que vendría siendo esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí que son los elementos o como tal las plataformas o los volúmenes que ustedes quieran, los entramados que ustedes quieran. Pueden buscar, por ejemplo, en internet tramas o texturas para Sketch, y pueden ir empleando o ejercitando incluso ya en el volumen algunas de esas tramas o ashurados, ¿vale? Pueden ir haciendo, o les recomiendo, bueno, pues que vayan haciendo transformaciones, en este caso como tal en el espacio, y quizás que vayan ya en este proceso viendo quizás algunas composiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a trazar otro plano que me interesó. Quizás voy a trazar otro plano aquí, de esta forma, ¿no? Y por ejemplo, yo entre esta pieza que está aquí y esta pieza que está aquí y esta que está aquí, podría ir haciendo una composición, o incluso sumando esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta pieza, ¿no? Entonces, sirve para soltar la mano como tal, ir practicando texturas, ir practicando composiciones e ir practicando transformaciones, ¿vale? Todo esto para que más adelante tengan quizás como un repertorio, ¿no? De elementos que puedan utilizar para crear una composición, e incluso, bueno, pues para que vayan soltando como tal la mano, ¿vale? Ahora,
este plumón yo lo utilizo o lo vamos a utilizar nosotros para dar un contorno. ¿El contorno qué es? Bueno, pues el contorno es únicamente delimitar o definir como tal el perímetro de las figuras que están en este caso en el espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí todo el contorno le voy a dar a este triángulo de esta forma. Nuevamente aquí todo el contorno le voy a dar a esta forma y nuevamente a esta, de esta forma. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, como tal va a destacar o va a encerrar cada una de las figuras para que no se vean tan dispersas, ¿no? Como que les da una individualidad a cada una de estas piezas. O, bueno, pues también las puede destacar de las otras piezas, ¿no? Le voy a dar a este de aquí. Es únicamente por todo el contorno. Más adelante veremos el uso ya en una perspectiva para que lo puedan entender un poco mejor, ¿no? En este caso, bueno, pues solo es para que lo vayan ejercitando, ¿vale? Y por último, bueno, el plumón, pues es para que vayan como tal soltando también el plumón en los volúmenes, ¿no? Para que no les dé miedo como tal empezar a hacerlo sobre la perspectiva, ¿vale? Lo voy a destapar. Y si se dan cuenta, bueno, pues tenemos dos puntas, ¿no? Una punta gruesa, que es toda esta línea, y la punta finita, que es esa parte de ahí, ¿no? Habrá que ver, bueno, si quieren como tal rellenar o si quieren como tal detallar el uso, ¿no? de la punta. En este caso, bueno, pues yo utilizo la punta como tal para primero contornear el volumen y después como tal el lado grueso para darle como tal todo el color. Por ejemplo, utilizo la punta, en este caso así, de esta forma, para evitar que cuando yo esté haciendo esto llegue a derramar como tal el plumón, y ya más adelante, bueno, pues le puedo ir dando el color, ¿no? Tengo como un margen, ¿no? Nuevamente, de esta forma. Procuren hacerlo en una sola dirección. Anteriormente, bueno, pues en los videos que he estado subiendo yo suelo utilizar esos plumones ya en todas las direcciones o así como más rápido, pero son, bueno, la razón es porque son plumones ya como tal más viejitos, entonces como que ya no duele tanto, ¿no? Y como es un sketch más rápido, entonces la idea es que lo tracen a una sola línea o en una sola dirección para que tenga más uniformidad el color, ¿no? Para que no se vean como tal los trazos, ¿vale? Nuevamente, ¿no? Primero contorneamos y después aplicamos como tal el color, ¿vale? Para que le vayan perdiendo el miedo y para que, bueno, pues puedan ir practicando. Estos ejercicios son de soltura, recuerden. Son ejercicios prácticos de soltura para ir mejorando el trazo, ¿no? En este caso, bueno, pues solo hicimos a un punto de fuga, que es el que está aquí, a un punto de fuga, verticales, como tal líneas verticales, y líneas horizontales, horizontales, ¿vale? Más adelante, bueno, pues veremos este mismo tipo de ejercicios en 2 puntos de fuga, incluso en 3 puntos de fuga, y vamos a ir determinando o explicando cómo es que funciona cada uno de estos elementos ya en una composición, ¿vale? Entonces, voy a ir compartiendo esta serie de videos que son sketches para principiantes. La idea es que ustedes puedan realizar como tal un ejercicio de este tipo una vez al día para que como tal vayan empleando o vayan viendo, perdón, los elementos, las composiciones, los volúmenes, las transformaciones, y teniendo este repertorio, bueno, pues ahora sí lo podamos ir aplicando a un sketch o a un concepto, ¿vale? Entonces, practiquen mucho. Les dejo esta lámina inicial, que es a un punto de fuga únicamente, a un punto de fuga. Y bueno, pues nos vemos en los próximos videos, ¿vale? Hasta luego, arquitectos.